Muy buenas familia y bienvenidos al canal, les saluda Cecilia y el día de hoy traemos actualización, pero antes me gustaría mandar mis saludos a Betsy que cumplió años el pasado 22 de marzo y a Anais que también cumplió añitos el 9 de marzo. Les deseo muchas felicidades y ahora sí sin más, espero que disfruten de este video. Para mi amor abandonado. Capítulo 9. ¿Ser o no ser? ¿Qué demonios hacía Helios allí? No se suponía que él debía presenciar esto, pensó Hestia sintiendo que su estómago se revolvía. Ahora el personaje principal llegaría para rescatar a su desdichada esposa, carajo. Su plan había ido tan a la perfección hasta ahora. Mientras tanto, los ojos de Helios se movían agudamente sobre una mujer a otra. Un ambiente desordenado, agua de té desparramado, un clima tenso y silencioso. No tuvo que preguntar para saber qué había sucedido, incluso cuando Diana saltó para explicarle los hechos. Cuando escuchó que su esposa había invitado a Hestia a su fiesta del té, se sintió incómodo, y esa había sido la razón por la que había ido a verlas, pero esto, se viera como se viera, no había sido solo una simple discusión tal como Diana aseguraba. Definitivamente la hora del té se había terminado. Horas después, tras su pelea con Diana, Hestia había llegado sana y salvo al marquesado. La noticia de su altercado no demoró en extenderse y tan pronto se expandió, Kael, que había estado sumido en reuniones de gabinete, apareció de pronto en su habitación abriendo de par en par las puertas y proclamando saber qué había sucedido con un rostro más elocuente de lo usual. Kael, ronroneó Hestia encantada de ver a su favorito. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que no lo había visto? Sí, solo unas cuantas horas. Kael, que había estado preocupado, se quedó congelado en la puerta. ¿Los rumores sobre la pelea entre su esposa y Diana habían sido ciertos? Escuché que fuiste agraviada, pero no pareces estar de mal humor, dijo finalmente acercándose hasta Hestia. Y bueno, sí, habría querido darle un buen golpe a Diana por eso, pero no podía estar molesta ya que los resultados al final habían sido muy satisfactorios, pensó ella. ¿Dónde te lastimaron?, preguntó entonces él. En realidad no fue nada demasiado serio, trató de desestimar a Hestia, pero Kael volvió a insistir con mayor énfasis. El doctor a su lado entonces le explicó todos los pormenores. Además, ya le había prescrito un ungüento para aliviar la quemadura en su rostro que aún preservaba los tonos rojizos. Bien, yo me haré cargo ahora, concluyó Kael tras escucharlo. Los ojos del doctor se abrieron como platos y luego sonrió complaciente entregándole el ungüento a Kael y dando excusas absurdas de cómo debía apresurarse porque tenía que atender a otro paciente. Sí, claro, como si no supieran ya que había sido contratado exclusivamente por el marquesado. Y por mucho que Hestia trató de retenerlo para que no la dejara sola, todos allí eran unos traidores. ¿Cómo se suponía ahora que iba a lidiar con esta situación? Girándose para decirle a Kael que no era necesario que hiciera nada, de repente sintió la suave caricia de sus dedos untando la crema sobre sus pómulos. Su rostro, ya enrojecido por la quemadura, se encendió con una nueva intensidad, esta vez por la vergüenza repentina. Un sonido entrecortado escapó de los labios de Hestia, dejándola sin palabras mientras el tacto de Kael la hacía sentir como si estuviera al borde de derretirse en su propia piel. Más allá, Kael parpadeó nervioso, preguntándose si había sido demasiado brusco. Lo siento, Hestia, Dios, tu rostro está cada vez más rojo, murmuró él, su voz cargada de preocupación mientras Hestia sentía que podía desvanecerse en cualquier momento bajo su mirada. Pero estaba bien aceptar este gesto amable por esta vez, ¿verdad? Luchando por contener a su enloquecida admiradora interior, Hestia apretó los párpados con fuerza, tratando desesperadamente de convencerse de que este gesto era simplemente un acto de amabilidad por parte de su favorito. No podían haber sentimientos involucrados, por supuesto. Pero cuando entreabrió los ojos, ansiosa por vislumbrar la expresión de Kael, su mandíbula casi se desprende de su boca. ¿Por qué Kael? Espera un momento. ¿No era esta la atmósfera que solían describir en las novelas románticas? Por Dios. Hestia sintió que estaba a punto de romper en hervor en cualquier momento. Sus emociones irracionales amenazaban con hacerla quedar en ridículo si seguía por ese camino. No. Piensa en otra cosa, maldita bruja pecaminosa. Clamaba en su mente, intentando ahuyentar los peligros y cochambrosos pensamientos que acechaban en su interior y mordiendo su labio inferior para frenar las barrabasadas. Pero eso solo sirvió para enardecer aún más la situación, puesto que Kael pronto pasó sus dedos por encima de sus labios mientras le decía:
si muerdes tus labios. Moto Cristo en Jesucristo. Iba a morir. Sí, iba a morir. Y en su lápida pondrían: murió de un ataque lujurioso. ¡Ay, por Dios, qué vergüenza! Así que cerrando sus ojos otra vez, Hestia conjuró en su mente que Kael no lo hubiera notado. Pero lo que ella no notó fue como él de pronto había cerrado los pocos centímetros entre ambos hasta el punto que sus labios estuvieron por tocarse. Los segundos pasaron hasta que Hestia sintió cómo el toque de Kael desaparecía, y para cuando volvió a abrir los ojos, este ya se había levantado anunciando que era tarde y deseando un buen descanso. Kael habría adivinado sus pensamientos. Hestia esperaba que no, pero mientras ella se ahogaba en su propia miseria, Kael también se cuestionaba a sí mismo qué lo había llevado a hacer algo tan impropio de él. ¿De dónde había surgido ese deseo irresistible? Es decir, ya había reflexionado sobre la posibilidad de replantear su relación con Hestia, pero no había razón alguna para precipitarse sobre ello y hacer que las cosas entre los dos se pusieran raras. No obstante, cada mirada, cada roce encendía un fuego imparable en su interior. Sí, definitivamente cada vez que estaba cerca de ella, una parte de él se volvía irracional. En los días siguientes, con suerte, las cosas entre los dos no se pusieron significativamente raras, probablemente porque tanto Hestia como Kael estuvieron sumidos en sus propias responsabilidades, lo que los obligó a tomar un gran respiro. Después del altercado en la fiesta del té, Hestia había recibido la visita inesperada de Madame Harmonia, que había llegado para disculparse en nombre de Diana. Realmente no tengo palabras, Marquesa. Lamento mucho haberte colocado en esta mala posición. Nunca imaginé que Su Alteza haría algo como eso. Ah, en serio. Hestia quiso objetar, pero lógicamente lo tomó deportivamente. Descuide, condesa. Para ser honesta, yo tampoco imaginé que la princesa reaccionaría de ese modo. Ella debe odiarme realmente, dijo Hestia sin mucho rentintín. Pero en el pasado ella jamás fue el tipo de persona que actuara de una manera tan irrespetuosa. Le juro que... Trató Harmonia otra vez de defender a su amiga, pero cansada de ello, Hestia cortó de raíz toda esta insufrible charla. Las personas cambian, Madame Harmonia, sobre todo cuando están acostumbradas a conseguirlo todo en la vida, pero cuando no es así, empiezan a mostrar su verdadera naturaleza, replicó Hestia. Y después de eso, Madame Harmonia no se atrevió a decir más palabras, recordó Hestia sonriendo, ya que de haber sido como antes, la ferviente mejor amiga de Diana habría saltado para defenderla a capa y espada. Y aunque no le agradaba a Diana, de cierto modo se sentía mal por Madame Harmonia. En sí, probablemente el fin no justificara los medios, pero a Hestia realmente le importaba un carajo. Todo esto lo hacía para desenmascarar a Diana, revelar los oprobios del templo y por supuesto enaltecer aún más la imagen de su favorito. Claro, todo a su debido tiempo. Ilion, donde había comenzado la distribución del jabón, pronto vería una significativa disminución en la tasa de enfermedades en comparación a otros lugares. Pero lo verdaderamente impactante estaba por venir, ya que cuando la verdad saliera a la luz, la brecha entre el pueblo y la élite eclesiástica se ensancharía hasta alcanzar dimensiones inimaginables, y para cuando ese momento llegara, Hestia estaría lista para tomarlos del cuello. Ya estoy esperando ver cómo cae su santidad junto a todo el templo, murmuró complacida Hestia. Después de muchos días de trabajo, finalmente el día en el que Kael regresaría oficialmente como parte del gabinete imperial llegó. Vestido pulcramente en su traje blanco, Kael lucía fresco y hermoso. Su favorito era el hombre más guapo de este mundo y brillaba. Oh sí, brillaba tanto que casi cegó a Hestia, haciendo que su corazón de pollo latiera frenéticamente, y más porque estaban llevando un traje a juego. ¿No era eso lindo? Él, por su parte, que miraba a su esposa en la puerta principal de la sala de conferencias, la llamó por su nombre, pero tras un reflexivo silencio, decidió despedirse y marcharse. En los últimos días había estado preocupado que su relación se volviera incómoda, pero irónicamente todo se mantuvo igual, y de algún modo eso molestó más a Kael. ¿Qué había estado esperando realmente? Bueno, más, mucho más en realidad. Horas después,
Estia siguió parada afuera esperando a Kael. La reunión de gabinete se había extendido por demasiado tiempo y entonces un sirviente real se le acercó y reveló cortésmente que el varón Lotus había pedido que le entregaran un recado. Aquel nombre pasó por su mente sin estar segura de quién se trataba, hasta que, sorprendida, reconoció al personaje como a un extra aristocrático. Pero el hecho de que no lo hubiera reconocido al instante fue porque este personaje no apareció hasta después de que la novela terminara, mucho después de que Kael muriera y ella perdiera el interés de vivir también. En ese entonces, hubo un incidente que generó bastante ruido entre la sociedad. Un buque mercante, propiedad del varón, fue hundido por una tormenta. Numerosos nobles habían invertido en el comercio de bienes importados y perdieron mucho dinero. Sin embargo, el mayor problema fue que el varón, que se enteró de la noticia días anteriores, se fugó. Fue una noticia muy sonada, y al final quienes pagaron los platos rotos fueron su familia, sobre todo la hija mayor de este. En cualquier caso, ¿qué debía hacer? Pero justo cuando estaba por responderle al sirviente, Helio salió de la sala de conferencias y se detuvo de golpe al reconocerla. Estia blanqueó los ojos esperando que el príncipe pasara de largo o fingiera no haberla visto. Realmente no tenía deseos de cruzar palabras con él en esos momentos. Afortunadamente, Helios lo hizo así. Pasó de largo fingiendo no conocerla, lo que hizo que Estia mirara a todos lados buscando la presencia de Kael. ¿Por qué todos estaban saliendo menos él? Y cuando vio su hermosa cabellera plateada ondeando con cada paso suyo, Estia arrebató la carta que le seguía extendiendo el sirviente y le indicó que pronto le daría una respuesta rápida al varón mientras corría apresurada para alcanzar a su favorito. Kael tenía una expresión bastante exhausta. Estia intentó tomar el maletín de sus manos mientras se apresuraba a que regresaran al marquesado. Los ojos de Kael se entrecerraron y se llevó una mano a la frente mientras suspiraba. Estia, no necesito... Pero antes de que terminara su frase, él parpadeó mientras ella seguía mirándolo expectante. Solo entonces, Kael decidió cambiar de idea. Ges, de hecho creo que sí necesito tu ayuda. Dudando de sus oídos, Estia asintió estando de acuerdo cuando aún no había escuchado a qué se refería Kael. Y fue allí cuando sintió cómo el brazo de él la rodeaba sobre sus hombros y él se recargaba sobre ella. ¡Ay! Gritos internos explotaron en su cabeza. ¿Era su día de suerte? De hecho, últimamente se sentía así. ¿Podía una fan tener tanta suerte? Se sentía casi como una ludomaníaca ganándose la lotería, o quizás era porque esto seguía siendo una novela y no la realidad. Como sea, su favorito necesitaba su ayuda y no lo iba a defraudar. Así que, haciendo su mejor esfuerzo, Estia dejó que Kael se apoyara sobre ella, sintiendo a su vez su temperatura cálida, fresca y emocionante. Oye, Ges, ¿te pasa algo? ¿Por qué pones esa cara? Pensé que dijiste que me ayudarías en lo que te pidiera. Santo cielo, Kael no estaba muy elocuente últimamente. No es eso. Vamos deprisa. Solo apóyate en mí, Kael. Después de eso, Estia sintió desconectarse. Ni siquiera estaba segura si seguía respirando. Pero mientras ella avanzaba a pasos desiguales, Kael a su lado la miró y sonrió. Sobre todo porque el camino hasta el carruaje era largo. Muy, muy largo. Después de regresar al marquesado, Kael tomó un descanso, por lo que la carta del varón Lotus no fue entregada hasta que él despertó. El varón nos invita a las reuniones con él en una cena. Comenzó a explicar Estia. Sé que eres consciente de que no soy partícipe a este tipo de invitaciones, pero esta es especial. Como es de tu conocimiento, el varón Lotus posee un buque mercante. Kael asintió en un claro gesto de que ella continuara. Bien, pues, este buque va a hundirse. La figura de Kael se incorporó un poco mientras Estia continuaba. Desconozco la fecha exacta, pero su buque se va a enfrentar a una tormenta y se hundirá. Los aristócratas que invirtieron perderán mucho dinero. El problema es que él no va a saldar sus deudas, sino que va a huir. Y creo que podemos usar esta información para salvar a las personas que sufrirán esa pérdida, Kael. Explicaba Estia, pero Kael la cortó con poco entusiasmo. Ges, incluso si sabemos eso, todo el mundo tiene que asumir los riesgos de invertir. No puedes usar tus profecías para detenerla. Ay, como era de esperar. Su favorito era un hombre de encanto frío, mente de tiburón. Pero ese no era el punto al que ella quería llegar. Así que decidió revelar sus verdaderas intenciones. Kael, tienes razón, pero en realidad mi intención no es ayudar a quienes perderán su dinero, sino lo que puedes obtener por ayudarlos. Kael se quedó en silencio con los ojos entrecerrados, pero tan pronto reflexionó en ello, una de sus comisuras se levantó. Está bien. No veo por qué no pueda aceptar su invitación.
Dile que iremos. Este estaba en su nivel máximo de emoción, así que se levantó de golpe indicándole que lo dejaría descansar para responder la carta del varón. 3 días después, Hestia y Kael se presentaron en la mansión del varón. Los varones fueron tan efusivos en sus saludos que llegaron al punto de la exageración. Bueno, no. Para ser exactos, toda la atención fue dirigida hacia Kael, y cuando Hestia entró al salón, la actitud de los varones quedó mucho más clara. Su verdadero propósito era presentar a su hija Dioque a Kael. Sí, Hestia estaba sin palabras por el descaro. Pero ahora que lo recordaba, antes de que su padre huyera, Dioque visitó frecuentemente el Palacio Imperial. La razón principal fue porque el varón quería que su hija aprovechara la posición inestable de Diana dentro del palacio para llamar la atención de Helios. Pero por supuesto, esta vez se trataba de Kael y no del príncipe heredero. Cuando se sentaron finalmente en la mesa, en la cual los criados rápidamente habían servido los platos y la comida, la situación se hizo más descarada. Si bien al principio los varones hablaron de asuntos nada relevantes, pronto el tema de la salud de Kael fue puesto sobre la mesa y tampoco tardaron mucho para encajar el plato principal, ¿sí? El cual era: ¿qué tal mi hija como segunda esposa? Parecían desesperados por hablar de ello de cualquier forma, mientras que Dioque a un lado solo fingía inocencia. ¡Qué linda! Aún así, Kael nunca dejó de ser un caballero y se enfocó a por lo que habían llegado en realidad: negocios. Por cierto, varón, ¿cuándo partirá el próximo barco mercante? Los varones se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Kael dándole una respuesta descuidada acerca de que mejor era terminar la cena antes de enfocarse en temas de negocios. Dioque entonces intervino haciendo un comentario poco atinado. ¿No se ve un poco delgado el marqués? Hestia quiso arrancarle las greñas, pero dado que no podía avergonzar a Kael, se abstuvo a solo lanzar dagas por los ojos. Y así fue hasta que Kael dijo: Vine hasta aquí porque mi esposa me lo pidió. Es ella quien está interesada en el barco mercante del varón, así que me gustaría escuchar más al respecto. Ay, por Dios, Kael le había pasado la pelota dando a entender a todos en la mesa que quien tenía la decisión final era ella. Y gracias a eso, Hestia tuvo la oportunidad perfecta para abordar el tema de la lista de inversores sin ser menospreciada. De hecho, desde el principio, Kael había aceptado esta invitación solo por sus caprichos, y eso solo hizo que el objetivo de hacerlo feliz ardiera aún más. Y al final, después de obtener lo que quería, Hestia se sintió muy relajada, y lo único que le quedó por hacer fue disfrutar la rica cena. O así fue hasta que escuchó la chillona voz de Dioque romper la placentera atmósfera. Ahora que hemos terminado de hablar de negocios, ¿podemos hablar de algo mucho más ligero? Sin embargo, una vez que terminó su frase, Kael se aferró firmemente a las respuestas cortas. No. Fue una negativa clara. Como dije antes, vine aquí a pedido de mi esposa, y dado que ya hemos terminado los asuntos que nos trajo hasta aquí, es un buen momento para retirarnos. Y por cierto, señorita... El rostro de Dioque se iluminó cuando por fin vio cómo en toda la velada Kael se dirigía a ella. Por supuesto, las palabras que él soltó no eran las que esperaba. Esta es la primera vez que nos vemos, pero tal parece que tendrá que volver a aprender sobre la etiqueta y la forma apropiada para dirigirse a los demás. Dioque ensombreció su mirada y bajó la cabeza. En este punto, Hestia también sintió vergüenza ajena por la joven, pero esta situación también la llevó a reflexionar. De hecho, Kael siempre había sido un hombre dulce, pero solo para Diana. Y sí, quizás esa parte de él nunca cambiaría, pero ¿podría Kael amar a una mujer que no fuera Diana? Dicen que el primer amor es difícil de olvidar después de todo, así que, incluso si él era capaz de hacerlo, ¿intentaría enamorarse de alguien más? O quizás Diana podría obtener el corazón de Kael otra vez siempre que se arrodillara ante él y se disculpara de corazón. Y si era así, entonces, ¿qué pasaría con ella? El varón Lotus era un boca floja. Durante la reunión nunca se expresó su deseo abierto de invertir en su flota mercante, pero allí estaba él jactándose aquí y allá de que los marqueses de Rusa habían decidido invertir en sus negocios. El problema era que ahora este rumor se había extendido más allá y todos ahora querían seguir sus pasos porque consideraban que Kael tenía un buen ojo para las inversiones. Abanicándose con las manos, Hestia echaba fuego pensando en cómo solucionar este problema, y todo bajo la calmada y atenta mirada de Kael. No veo por qué eso es algo malo, Ges.
Estia levantó la cara como si su favorito le hubiera salido a una segunda cabeza. Solo entonces, ella recordó que el varón había sido muy renuente en compartir con ellos la información de la lista de sus inversores, e incluso les había dado una pobre excusa de que la razón era porque estos querían mantener el anonimato. Y naturalmente, cuando Kael expresó donar una pequeña cantidad como prueba de su confianza, el varón estuvo muy de acuerdo. Sin embargo, ahora este mismo era el primero en romper el secreto de inversión. Podemos usar esto a favor y decir que nos sentimos defraudados de que él rompiera su palabra. Y no solo eso, sino que los posibles inversores que lo hubieran hecho, pensando que Kael lo haría también, se echarían para atrás. Sería todo como un efecto dominó. Entonces el varón querría que intervinieran para apaciguar a sus potenciales clientes. El único problema era que las personas de la lista no tenían ninguna relación social con Estia, y ella tampoco estaba interesada de que éstas perdieran o ganaran algo. De hecho, la única persona que quería que lo perdiera todo era Diana. Y entonces una idea maliciosa surgió entre sus maquinaciones. ¿Qué si le pedía al varón Lotus que hiciera que Diana invirtiera en sus buques mercantes? Y lo que era más, ¿no sería más atractivo para los nobles que la misma familia imperial invirtiera en ello en vez del marqués? De esa manera, incluso si Kael y un grupo de inversores se retiraba, el varón no se lamentaría por tener a la princesa heredera de su lado, ¿verdad? Kael, tienes razón, y gracias a ti pude aclarar mis ideas, replicó finalmente Estia. Kael, que se había movido sigilosamente a su lado, respondió a sus palabras. Comparado a todo lo que has hecho por mí, esto no debería ser nada, Ges. Una risa emergió de lo profundo de Estia. Siempre que ella le agradecía por algo, él siempre respondía como si ella hubiera sido quien hubiera hecho todo. Incluso cuando te pedí un tutor, lo hiciste como un gesto de agradecimiento. Oh, claro, hacer de Armonia su tutor había sido con otras intenciones, pero ese era un cuento viejo. Por su parte, Kael, que estuvo sumido en sus propias reflexiones, volvió a hablar. Ahora que lo dices, es verdad. Siempre te lo he agradecido, pero creo que no lo he hecho de la manera adecuada. Debería hacerlo ahora. La risa que hacía un rato fluía se detuvo abruptamente cuando sintió a Kael inclinarse más y más cerca de ella, y en el momento que sintió el roce de su aliento, una sensación de anticipación la llenó. Pero entonces, algo duro golpeó el puente de su nariz y Estia retrocedió instintivamente. Habían sido los lentes de Kael. No, esos divinos lentes que lo hacían ver como un hermoso bibliotecario. Su mente confusa ni siquiera podía hilvanar una sola idea. ¿Qué se suponía que debía decir en momentos como estos? Y así, su modo automático se activó y entonces, como si tuviera un resorte en el trasero, Estia saltó de su asiento con la excusa de que tenía trabajo pendiente. Iré a escribirle una carta al varón, como siempre, mi favorito es el mejor, dijo en un claro tono robótico. Por Dios. Espera. No, me tengo que ir, cacareaba Estia, pese a que Kael insistió llamándola. Solo fue hasta que este gritó su nombre y la tomó de la muñeca girándola hacia él, que Ges parpadeó sorprendida. ¿Kael? Inquirió ella al ver que él no decía nada. Desearía que no tuvieras que hacer más por mí, Ges, dijo entonces él, pero sus palabras otra vez quedaron suspendidas llenándola de ansiedad. ¿Qué estaba tratando de decirle Kael? No comprendo a qué te refieres. Ges, aprecio y agradezco todo lo que has hecho hasta ahora por mí, sin importar cuántas veces te lo agradezca. Eso nunca va a ser suficiente, pero a veces se siente como si estuviera cegada por él o Diana. Los ojos rojos de Estia brillaron de un modo que nunca había visto antes. ¿Qué estás tratando de implicar? Estia se sentía ahogada en ese punto. Ni siquiera había completado su venganza aún. ¿Por qué Kael quería que se detuviera? Pero ninguna respuesta llegó a cambio. Solo un tenso silencio que fue estrangulándola más y más. Asimismo, Kael trató de encontrar las palabras adecuadas. Pensó reflexivamente, reconociendo que Estia, desde el principio, siempre había actuado sin esperar nada a cambio. Y en muchas formas, Estia le recordaba a su yo anterior, sacrificándose a sí mismo por otro sin importarle su propio orgullo o salud. ¿Y a dónde lo había llevado eso? Ges, espero que ya no te esfuerces por mí. Si lo haces, hazlo pensando en ti. Estoy seguro que no lo crees ahora, pero más adelante te arrepentirás, y eso solo dejará una gran herida en tu corazón. Por favor, ya no lo hagas. Estoy preocupado por ti. Kael miró el rostro de Estia y parpadeó sorprendido. Ges, dijo él mientras las lágrimas de ella nublaban su visión. Estia quiso gritar impotente, pero mordió sus labios para evitar sus sollozos que luchaban por escaparse. ¿Estaba molesta? Sí, estaba molesta.
Definitivamente no había querido tratar a Kael como él lo hizo con Diana en el pasado. En verdad quería que Kael fuera feliz, incluso si él quería divorciarse de ella para casarse con Diana, estaba dispuesta a apoyarlo mientras él fuera feliz, incluso si eso significara ser una pusilánime. No le importaba si Kael nunca reconociera su afecto alguna vez, estaba preparada para eso. Pero en cambio Kael le dio otra respuesta, le entregó entendimiento y comprensión, le entregó su preocupación y le pidió que dejara de vivir por él. ¿Y cómo se suponía que iba a hacer eso? Cuando entró a este mundo sin tener idea del porqué, no pudo escapar de este mismo por más que lo intentó. Vio morir a su favorito ante sus ojos y lo vio renacer otra vez. Decirle que terminara con este fanatismo solo significaba una sola cosa para ella. En un mundo donde solo vivía por él, que abandonara todo eso era negar su razón de ser, su propia existencia. Estia se sentía tan aturdida como si hubiera sido golpeada por un martillo en la cabeza. Su cara estaba distorsionada, las lágrimas caían y sus extremidades comenzaron a sentirse débiles. En el fondo, la voz de Kael llamándola la hicieron estremecer. Un dolor punzante se apoderó de su pecho, tan abrumador que apenas podía respirar. Y sin darse cuenta, sintió cómo su energía se desvanecía, dejándola sumida en la oscuridad que la rodeaba. Fue un instante de desesperación, un naufragio en un mar de emociones tumultuosas. Mucho más tarde, Kael nunca habría imaginado que sus palabras causarían tal conmoción en Estia, llevándola al borde de un llanto agotador. Jamás fue su intención herirla como había tratado de explicarle. Estaba sinceramente preocupado por ella, porque al igual que Estia, él también había amado sin esperar nada a cambio, se había entregado por completo sin considerar su propia seguridad y ahora veía con angustia cómo eso había debilitado su mente y lo había llevado a una decisión fatal. Y era por eso que temía que Estia fuera por el mismo camino. Temía haberla empujado hasta el límite, hasta el punto que colapsara, rozando suavemente sus labios sobre la frente de ella. Kael rogó en silencio que Estia despertara pronto, que pudiera superar esta tormenta emocional y encontrara la fuerza para seguir adelante.